¿Podemos volver a casarnos después del divorcio? 1. El diseño original de Dios. Un pacto, no un contrato. Desde el principio, el matrimonio fue instituido por Dios como un pacto sagrado entre un hombre y una mujer. Jesús mismo afirmó, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. El matrimonio no es un contrato que puede romperse por conveniencia, sino una unión divina e irreversible en su intención original. Cuando hablamos de recasarse, el punto de partida no es la situación humana, sino la intención divina. Dios creó el matrimonio como un reflejo de su fidelidad a la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 30 y 1 al 32. Por eso, todo intento humano de redefinir el matrimonio o de relativizar sus condiciones es un atentado directo contra el orden establecido por Dios. Antes de analizar si uno puede volver a casarse, debemos reconocer que el matrimonio fue diseñado para ser permanente y que toda ruptura es producto del pecado, de la dureza de corazón. Mateo capítulo 19, versículo 8. 2. El divorcio permitido, pero no promovido. Dios odia el divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Pero en su misericordia permitió ciertas circunstancias excepcionales. Jesús fue claro en Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. Aquí se establece lo que se ha llamado la cláusula de excepción. Cuando uno de los cónyuges ha cometido adulterio, el otro tiene derecho a divorciarse, aunque no está obligado. La reconciliación sigue siendo la mejor salida. Pablo añade otra causa en 1 Corintios capítulo 7. El abandono por parte de un incrédulo. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Versículo 15. Pero aún con estas excepciones, el permiso para divorciarse no implica automáticamente el permiso para volver a casarse. Y ahí es donde muchos tropiezan. 3. Volver a casarse, libertad o adulterio. Jesús fue tajante. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Lucas capítulo 16, versículo 18. También dijo, el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. Mateo capítulo 19, versículo 9. Es decir, el nuevo matrimonio es visto como adulterio si el divorcio no tuvo una causa legítima. Incluso si el divorcio fue permitido, el volver a casarse es un tema que requiere una profunda evaluación espiritual, porque puede estar en juego la obediencia directa a una orden de Cristo. Algunos sostienen que si la causa del divorcio fue bíblica, fornicación o abandono, entonces el recasamiento también sería bíblico. Pero otros teólogos creen que el recasamiento solo es válido si el excónyuge ha muerto. Romanos capítulo 7, versículo 3. Este debate no debe llevarnos a la ligereza, sino al temor de Dios. El Señor no ve el matrimonio como algo temporal, sino como un vínculo eterno mientras ambos vivan. 4. ¿Qué ocurre si ya me volví a casar? ¿Estoy en pecado continuo? Una de las preguntas más delicadas es esta. ¿Ya me volví a casar? ¿Estoy viviendo en adulterio permanente? La respuesta no es simple. Si el segundo matrimonio fue hecho sin causa bíblica, sí hubo adulterio al inicio. Pero la solución no es romper ese nuevo matrimonio, ya que eso sería repetir el pecado original. La Biblia no llama a divorciarse del segundo cónyuge para corregir el error. Más bien, llama al arrepentimiento, a la confesión del pecado y a vivir con fidelidad en el nuevo vínculo. Dios puede perdonar y restaurar, pero el llamado sigue siendo a no seguir cometiendo el mismo error. Como le dijo Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. 5. Las consecuencias del recasamiento. Heridas que permanecen. Aunque muchos ignoran esto, el recasamiento fuera del orden bíblico trae consecuencias espirituales y emocionales profundas. Familias divididas, hijos confundidos, heridas que permanecen en el alma y en la conciencia. El que entra en un segundo matrimonio sin temor de Dios suele vivir bajo una nube de culpa y confusión. Por eso Jesús fue tan firme. El adulterio no es solo físico, sino del corazón. Mateo capítulo 5, versículo 28. Dios no quiere que vivamos bajo condenación,
pero tampoco quiere que ignoremos las consecuencias del pecado. El perdón de Dios no elimina las cicatrices, y por eso debemos ser sabios antes de tomar decisiones eternas por deseos temporales. 6. La gracia de Dios ante el fracaso matrimonial. Aun cuando hemos fallado, la gracia de Dios puede restaurar. Pedro negó al Señor 3 veces y fue restaurado. David cometió adulterio y asesinato y fue perdonado. El Señor no desecha al que viene con un corazón contrito y humillado. Salmo capítulo 51, versículo 17. Si tu historia matrimonial está rota, si hay divorcio en tu pasado y quizá un recasamiento, la sangre de Cristo puede limpiarte, restaurarte y guiarte, pero esa gracia no debe ser usada como licencia para seguir pecando. Pablo dijo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. 7. ¿Puedo volver a casarme? Solo si Dios lo permite. Finalmente, volvamos a la pregunta original. ¿Puedo volver a casarme después del divorcio? La respuesta es, depende. ¿Fue el divorcio por una causa bíblica, adulterio o abandono? ¿Estás seguro de que el Espíritu Santo aprueba esta nueva unión? ¿Has buscado consejo pastoral y te has arrepentido de todo pecado anterior? ¿Estás dispuesto a vivir este nuevo matrimonio para la gloria de Dios y bajo su palabra? Entonces, y solo entonces podrías considerar un nuevo matrimonio. Pero si tu corazón está dividido, si aún hay pecado no confesado, si buscas el recasamiento solo por soledad o presión social, entonces la voluntad de Dios para ti es esperar, porque el verdadero amor no busca su propio bien, sino el de Dios primero. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Hasta la próxima. Dios te bendiga.